La clasificación de la Selección Nacional de Uzbekistán para la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca el punto de inflexión más trascendental en la historia deportiva de Asia Central. Desde su afiliación a la FIFA en 1994, tras la disolución de la Unión Soviética, el combinado conocido como los Lobos Blancos había acumulado 7 intentos fallidos en las fases de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol. En múltiples ocasiones, la selección uzbeca experimentó la frustración de quedar eliminada por un solo gol de diferencia o en la última instancia de las repescas continentales. Sin embargo, la destructuración de los cupos mundialistas y un ambicioso plan de desarrollo de las categorías inferiores por parte de la Federación de Fútbol de Uzbekistán permitieron asegurar el pase directo a la fase final del torneo en Norteamérica, con un margen de solvencia inédito. Este logro no representa una casualidad coyuntural, sino el resultado de una estrategia a largo plazo enfocada en la formación de talento joven. Durante la última década, las inversiones en infraestructura y academias competitivas en clubes de la Superliga local comenzaron a nutrir de manera sistemática a las selecciones sub-20 y sub-23, las cuales alcanzaron un dominio continental absoluto antes de dar el salto al combinado absoluto. Al consolidar esta transición generacional, Uzbekistán se posiciona como el primer país de Asia Central y el tercer estado soviético en acceder a una Copa del Mundo de la FIFA, bajo la premisa de la UEFA de priorizar el crecimiento colectivo sobre la presión de resultados inmediatos. El plantel arriba a su debut histórico con una identidad definida y un orden táctico consolidado a escala internacional. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mankefut y he estado analizando a cada selección que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que ya está muy pronto a comenzar. Ya te he analizado a otras selecciones como España, Francia, Alemania, Uruguay, entre otras. Y hoy continuamos con Uzbekistán. Exploraremos su plantilla, su forma de jugar y sus puntos fuertes. Así que, sin más preámbulos, empecemos. La campaña de clasificación de Uzbekistán hacia la Copa del Mundo se caracterizó por una regularidad defensiva implacable, tras superar invicta la segunda ronda en el grupo E con 4 victorias y 2 empates ante la selección de Irán. La escuadra avanzó a la decisiva tercera ronda, encuadrada en el grupo A. Disputó la clasificación directa frente a potencias continentales de la talla de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El equipo finalizó en la segunda posición con 21 puntos, asegurando el billete directo gracias a 6 victorias, 3 empates y una sola derrota en 10 partidos. Durante esta andadura, el vestuario sufrió una transición estructural clave. El estratega esloveno Katanek, arquitecto del orden defensivo uzbeco, debió abandonar el banquillo en la antesala de los partidos definitivos de marzo de 2025, debido a problemas de salud severos. Ante la contingencia, Timur Kapatse, técnico de la selección olímpica sub-23, asumió la dirección del combinado de manera interina. Kapatse dotó al equipo de una propuesta ofensiva y de transiciones ágiles. Bajo su interinato se obtuvieron resultados cruciales, incluyendo un empate a domicilio en Teherán ante Irán y una goleada en la última jornada ante Qatar, que selló de forma matemática el pase directo. Antes de dar el salto definitivo hacia la planificación del Mundial, el seleccionado uzbeco consolidó su supremacía en el plano de Asia Central al coronarse de forma invicta en la CAFA Nations Cup 2025, celebrada entre agosto y septiembre de ese año. Bajo el mando de Kapatse, el equipo firmó victorias solventes sobre Kirguistán y Turkmenistán en la fase de grupos y se impuso en la final ante su eterno rival, Irán. La competición sirvió para encumbrar a figuras del ámbito local. El atacante Igor finalizó como máximo goleador de la cita con 3 goles, mientras que el carrilero derecho Alejonov fue premiado como el mejor jugador del torneo regional. Con el boleto mundialista asegurado y la Copa Regional en las vitrinas, la UEFA buscó dotar a la plantilla de una jerarquía internacional sin precedentes en el banquillo. El 6 de octubre de 2025, el histórico ex defensor italiano Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Italia en 2006, fue anunciado de forma oficial como director técnico de los Lobos Blancos. La contratación de Cannavaro tuvo un impacto inmediato en la organización estructural del equipo. El estratega implementó un enfoque centrado en la rigidez táctica y el estudio minucioso de las transiciones defensivas, alternando esquemas con línea de 3 y 5 defensores. Durante su ciclo de preparación entre finales de 2025
y el primer semestre de 2026, Cannavaro evaluó la resistencia física de sus dirigidos en amistosos internacionales de máxima exigencia. Destacan el sólido triunfo por 2-0 frente a Egipto, un exigente empate 2-2 ante China en territorio emiratí y la victoria en la tanda de penales 4-3 contra Irán tras igualar sin goles en el tiempo regular en Dubái, donde la defensa resistió incluso la expulsión del central Kusanov. La fortaleza colectiva de Uzbekistán reside en un núcleo cerrado de futbolistas consolidados en ligas del exterior, quienes aportan la cuota de competitividad y rigor físico necesaria para hacer frente a escenarios mundialistas. El delantero y capitán de la selección nacional, Eldor, completó la temporada 2005-2016 en un estado de forma excepcional. Cedido a préstamo por la Roma al Istanbul Basaksehir de la Superliga de Turquía, el delantero se erigió como el máximo goleador del certamen con 22 anotaciones y aportó 5 asistencias en 34 partidos disputados. Su imponente estatura de 1,90 le permite actuar como el pivote ideal para sostener la salida directa del bloque bajo, ganando balones aéreos y descargando en beneficio de los mediapuntas. Es, además, el primer cobrador de penaltis del combinado nacional y el líder emocional del vestuario. Considerado una de las mayores promesas defensivas del fútbol europeo, Kusanov, considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo. Su brillante desempeño en el Lens de la Ligue 1 motivó su adquisición por parte del Manchester City en enero de 2025 en una transferencia valorada en más de 46 millones de dólares. Durante la campaña 2025-2026, bajo las órdenes de Pep Guardiola, el central acumuló 21 apariciones en la Premier League y sumó títulos locales como la FA Cup y la FL Cup, además de disputar encuentros de la UEFA Champions League. Con un promedio defensivo sobresaliente en duelos ganados, Kusanov actúa como el líbero de la línea de 3 uzbeka. Su velocidad de corrección en distancias largas y su inteligencia posicional lo convierten en el jugador más determinante en fase defensiva para Cannavaro. Abovsbek, el enganche de 22 años, también enrolado en las filas del Istanbul Basaksehir, aporta la cuota de inventiva y agilidad en el último tercio del campo. Durante la temporada turca 2025-2026 firmó 3 goles y 3 asistencias en 20 partidos de liga, superando problemas físicos sufridos a principios de año. Dotado de un centro de gravedad bajo y un regate indescifrable en espacios reducidos. En el centro del campo, la solvencia de la escuadra se apoya en el experimentado doble pivote integrado por Odiljon y Otabek. Juntos totalizan más de 150 partidos internacionales, ofreciendo una lectura de juego y capacidad de recuperación indispensables para proteger el área rival. La preparación de la plantilla final ha estado condicionada por bajas de consideración. El carrilero izquierdo de gran despliegue, Yuldoshev, quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una grave lesión ligamentaria. De igual manera, por decisiones tácticas, Fabio Cannavaro prescindió de hombres experimentados en el proceso como Asisbek, y tras el campamento de entrenamiento en Nueva York, descartó a futbolistas alternativos como Vladimir Nazarov. La propuesta táctica que presentará Uzbekistán se sostiene en el pragmatismo, asumiendo su condición de debutante e inferioridad teórica en el control de posesión de balón. Cannavaro ha adaptado los principios clásicos del orden defensivo italiano al perfil físico de los futbolistas de Asia Central, decantándose por un esquema de base de 3-4-2-1 que permuta de forma natural a un 5-4-1 en fase pasiva sin balón. En fase ofensiva, el modelo no prioriza las transiciones posicionales lentas, sino la salida rápida por las bandas o el juego directo hacia Shomurodov. La pelota parada se perfila como un factor táctico que puede desatascar encuentros cerrados, con ejecutores de primer nivel como Masharipov en saques de esquina y tiros libres laterales. La incorporación de remate de centrales con gran juego aéreo como Aliklov y el propio Kusanov constituye una de las principales bases ofensivas del equipo de Cannavaro. El sorteo de la Copa Mundial encuadró a Uzbekistán en el exigente Grupo K, sector caracterizado por estilos de juego sumamente dispares, donde los lobos blancos se medirán ante Portugal,
Colombia y la República Democrática del Congo. Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, arriba al torneo con figuras del calibre de Luis Díaz. Su estilo de juego se cimenta en presiones altas y una gran intensidad en las bandas. No obstante, Colombia suele exhibir falencias de repliegue cuando sus carrileros proyectados son superados, un espacio ideal para las transiciones rápidas que promueve el esquema uzbeco. Portugal, la máxima candidata para liderar el sector, bajo las directrices de Roberto Martínez, promedia porcentajes de tenencia superiores al 70% e incorpora un volumen de ataque temible, comandado por Bernardo Silva, Bruno Fernández y el legendario Cristiano Ronaldo en su despedida de los mundiales. El plan de Cannavaro pasará enteramente por cerrar los pasillos centrales mediante el doble pivote defensivo y obligar al cuadro ibérico a centrar balones a área, zona bajo custodia de Kusanov. República Democrática del Congo, un combinado sumamente físico, veloz y compacto que regresa al plano mundial tras más de 5 décadas. Cuenta con atacantes desequilibrantes en contragolpe como Wissa. El duelo final de grupo en Atlanta será de un desgaste extremo, donde la selección que cometa menos fallos defensivos en la salida de balón se adjudicará los puntos clave en busca del pase como uno de los mejores terceros del certamen. La histórica presencia de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca el fin de una larga etapa de frustraciones continentales y el comienzo de una nueva era de internacionalización para su fútbol. Aunque las casas de apuestas sitúan a los Lobos Blancos como el cuadro con menores probabilidades teóricas de clasificar en el grupo K, la solidez organizativa inyectada por Fabio Cannavaro y el extraordinario momento goleador de su referente Eldor convierten al combinado centroasiático en un rival sumamente incómodo de batir. La clave para consumar la gesta de avanzar a la ronda de 16avos radicará en el orden sin balón. Si la línea de 3 centrales, liderada por el defensor del Manchester City, Kusanov, logra neutralizar la dinámica de las delanteras de Colombia y Portugal, la escuadra uzbeca podrá explotar su letal contragolpe para asombrar al mundo de su estreno absoluto en el escenario más importante del fútbol global. Pero bueno, ya sabes que la decisión final la tienes tú. ¿Crees que Uzbekistán pueda dar la sorpresa y meterse entre las primeras dos de este grupo o tan siquiera pelear por uno de los mejores terceros lugares? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, déjale un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte un próximo análisis de esta serie rumbo al Mundial 2026. Yo soy Manjifood y nos vemos en el siguiente video.